oportunidad sobre el contexto político actual en República Dominicana de cara a las elecciones 2024, porque imagínense, él como hombre de Estado, como político, ha tenido la oportunidad de acumular experiencia en muchas instituciones. Entonces eso le hace también merecedor de conocer los intríngulis de lo que pasa y hablar con aún un poco más de propiedad de quienes solamente se han quedado en la acera de al frente para criticar lo que hace quien esté, no importa el partido. Bienvenido. Muchísimas gracias, Tatiana. Para mí es un honor y un placer estar aquí en tu programa. Qué bueno tener esta oportunidad para analizar qué está pasando con los candidatos y cuáles son esas reflexiones en este posible segundo periodo del PRM. Si esa alianza o segunda vuelta, quién sabe. ¿Qué está pasando? Vamos a ver. Mira, yo creo que los candidatos de los principales partidos están haciendo su trabajo, están tratando de presentar lo que son sus plataformas de cara a un próximo gobierno. A mí me parece que en este caso la novedad del panorama político es nuestro candidato presidencial, Abel Martínez. ¿Por qué? Porque es el primero que se estrena, si se puede en este caso decir de esa manera, ya que los otros dos pues son dos grandes figuras que han estado en el espectro nacional desde hace varias décadas. Se habla de que un expresidente que tiene 30 años gravitando, ¿no?, en la vida política nacional por un lado, y por otro lado pues tú tienes a un actual presidente que va a ser ya candidato por tercera vez como candidato presidencial, cuarta vez como candidato, porque una vez fue candidato vicepresidencial. O sea que es un escenario que está matizado por tres importantes figuras, de las cuales la novedad, la innovación, la renovación, pues la representa el candidato de nuestro partido. Hay que diferenciar algo importantísimo. Una cosa es lo que ocurre en el electorado dominicano y otra muy distinta en el regional, europeo, norteamericano. Sin embargo, algo se ha estado compartiendo en la última década y específicamente en los últimos 5 años vemos candidatos y candidatas que son muy usuarios, son muy asiduos a estar presentes en las redes sociales, a el espectáculo mediático, y esto es indiscutible. Entonces, un candidato fresco como Abel Martínez tiene la oportunidad, porque presencia tiene, la hoja de vida, lo demostrado en Santiago de los Caballeros, y ese público que accede a redes, ese público joven, que probablemente no está viciado con lo que ha pasado, sino que quiere algo nuevo. ¿Es una fortaleza entonces? Sí, lo es una fortaleza, y yo creo que las redes sociales como una plataforma de comunicación llegaron para quedarse, han transformado el mundo. O sea, si nos vamos a ver lo que viene siendo desde el 2011 para acá, la política global, tú te vas a dar cuenta que hay un componente mayúsculo de uso de redes sociales. Entonces, recordemos que aquella primavera árabe que cambió los sistemas de gobierno en el norte de África, prácticamente se inició a través de esas redes, de Facebook principalmente, Twitter por otro lado. Ya nadie tiene el monopolio, ¿no?, de la concentración de las masas, de la convocatoria de las masas a las protestas, a las actividades, sino que cualquier persona ya es un actor dentro de lo que es el escenario político de una sociedad X. O sea que sí, yo creo que realmente la persona que más pudiera conectar con las nuevas generaciones en cuanto al lenguaje, en cuanto al contenido, en cuanto a la forma de comunicarse, es justamente el que más haga uso de estas nuevas tecnologías. Sí. Y Abel Martínez apenas tiene 50 años, en comparación con 74, bueno, en comparación con 74, que tiene otro de los candidatos, y el actual presidente de la República creo que anda por 60 y algo, ¿no? Me gusta profundizar un poco en eso, porque por el otro lado está la desventaja del manejo de la desinformación. O sea, los fake news, las noticias falsas, que tanto daño hicieron también en los Estados Unidos y jugó un papel importantísimo, como sabemos, en las elecciones de Donald Trump. Ahora se está hablando un poquito de qué irán a hacer por allá con esa realidad. En nuestro país también han sido denunciadas campañas pagas de robots, de los clásicos bots, para posicionar un mensaje, para
atacar al contrincante, al opositor. No utilizo la palabra enemigo, porque en política no hay enemigos. Aquí todos se entienden, se sientan en la mesa, negocian, entonces son opositores. Y en ese sentido se afecta muchísimo la imagen pública. O por el contrario, esa juventud o esas juventudes tienden a creer y a montarse en la ola de lo que esté pasando. ¿Cómo es la visión del uso de las tecnologías en el Partido de la Liberación Dominicana? Yo creo que estamos claros de que es una herramienta súper poderosa. Ahora, hay que tener en cuenta algo. La herramienta en sí no te significa nada si no transmite un contenido interesante para los electores. Y hay muchos estudios que dan cuenta que las generaciones del 2000 para acá, los millennials, los centennials, pues le dedican una atención a un contenido si les parece interesante, no más allá de 8 segundos. 8 segundos. Si no está scrolling ahí todo el tiempo. Exactamente, si no te van a pasar la pantalla, si no les hace clic. O sea, que poco realmente importa en este caso de si es fake o de si no es fake. Lo que hay es que tratar de ganar, de conquistar la atención de ese votante joven con una propuesta que le sea a él atractiva o a ella atractiva. Entonces hay que identificar, ¿no?, cuáles son las causas que mueven a estas nuevas dos principales generaciones, los millennials y los centennials. Medio ambiente, lucha por la transparencia, el cuidado de los animales, entre muchas otras causas que mueven a los jóvenes de hoy día, que no necesariamente son expectativas que ya tienen otras generaciones, ¿no? Entonces yo creo que ahí la importancia de los partidos políticos y de mi partido político es poner ese oído en el corazón del pueblo, como el ex vicepresidente Jaime David decía hace unas cuantas décadas atrás, porque es de la forma en que tú te das cuenta qué es lo que está pensando la gente. Pero ya es mucho más fácil, ya tú no tienes que salir a la calle a indagar, ya tú te das cuenta precisamente por lo que tú dices. Bueno, pero eso se mide, ¿eh? Exacto. Hay agencias dedicadas a esto 24 horas, métricas, 7 días a la semana. Claro, que te dan métricas y tú te das cuenta por las olas, tal y como tú dices, de dónde va la tendencia. Y cómo se afecta la reputación de un funcionario, de un candidato. O de un proyecto político, claro. X, ¿no? Lo que sí hay que tener en cuenta es que lamentablemente hay una competencia por tratar de ganar una exclusividad, una primicia, notoriedad y todo eso entonces da pie a que gente con cierta credibilidad en la opinión pública pues pueda caer en replicar fake news. Bueno, pero discúlpame, Dantes, eso no es inocente y lo sabemos. Yo creo que insultaríamos a ese público inteligente que sigue este espacio si creemos o repetimos que lo hacen de manera inocente. Mira, sin yo ninguna... creo que hay casos y casos. Porque hay gente aquí que se dedica a cobrar por un lado y a decir por el otro, y son las llamadas bocinas, sí, que tienen ambos partidos políticos. No, claro, pero yo creo que hay casos. Yo te hablo en sentido general de esas cosas de falsas. Los pseudocomunicadores y pseudoperiodistas que sin analizar la fuente o verificar la noticia, la repiten. Y hasta comunicadores. Sí, también. Y hasta comunicadores. Hace unos cuantos meses circuló una información que un artista había fallecido y porque lo había publicado un medio, creo que de México, eso corrió como pólvora en la región entera, que era José Luis Perales, que supuestamente había fallecido. Y el tipo tuvo que salir a las 2 horas con un video desde donde él se encontraba, aclarando que él no había fallecido. Y todo el mundo se hizo eco de eso. ¿Por qué? Porque un medio lo publicó. O sea, no siempre es con una intención para afectar o favorecer. Para afectar. Pasa, claro que sí, pero hay casos en los que simplemente, vuelvo y digo, es un problema, ¿eh? Y por eso lo estamos tocando, porque es un problema de esta década, de una situación, el manejo de la desinformación. Luego de que una noticia se esparce, es más difícil controlar lo que la gente quiere o no creer. Y en un país con tan poca educación, entonces es mucho más grave aún ese problema. Claro, hablemos de los hechos, porque una cosa es la creencia, lo que se piensa, lo que se siente, y otra es lo que se constata, lo que está ahí en la data oficial de, en este caso, el gobierno que está presidiendo el PRM. Sin embargo, a veces esas informaciones, cuando se le busca la manera, y te lo digo como comunicadora, que he estado en ambas partes, se suele
utilizar términos que puedan confundir o puedan favorecer en un momento X. Y estamos en campaña y vamos a escuchar y seguiremos escuchando de todo para favorecer a un ministerio, a una candidatura, a un proyecto político o tratar de hundir definitivamente a quienes pensamos es nuestra principal amenaza política. Hablemos de los hechos. Sí. Los hechos que maneja el PLD hasta este momento, olvidándonos de las encuestas que hace cada particular con un interés, ¿verdad?, conocido, y las agencias internacionales. Cuéntame de eso, Dantes. Mira, yo sobre las encuestas yo te puedo comentar lo que siempre he pensado desde que las conocí y las fui trabajando. Las encuestas no son más que un snapshot, una foto de un momento X que te refleja lo que piensa un universo de personas que no necesariamente es el reflejo de la realidad generalizada. Algunas pican muy cerca. Sí, pueden picar cerca porque sí, tienen toda una ciencia atrás. Claro. Pero, por ejemplo, hay una serie de estudios que se hacen de manera electrónica, de manera virtual, que tú no la puedes tomar en cuenta porque solamente te está midiendo un universo que tiene acceso a esa virtualidad. Yo realmente creo, en 28 años que tengo haciendo política, yo realmente creo que las encuestas verdaderas son las que tú puedes tomar en las calles, cuando tú hablas con la gente, en cualquier sitio, en cualquier esquina, en cualquier colmado, en el supermercado, en todos los lados. Eso te da una idea más acabada de cómo se ve la situación desde el punto de vista del ciudadano, porque ciertamente las encuestas que se mandan a preparar, el que paga pone sus condiciones, en eso tenemos que estar claros. Y hay firmas encuestadoras que le cumplen a esos clientes, hay otras que sí tratan de recoger ese sentimiento, pero hacen su trabajito. Y hay firmas que solamente juegan su prestigio, vamos a decir, claro, ya cerca de los procesos electorales, que es la que usualmente, como tú dijiste, pegan. Pero yo creo que realmente cuando tú sales a la calle y tú le preguntas al ciudadano cómo está la situación en comparación con 3 años y medio atrás, te vas a sorprender que no va a ser de manera positiva la respuesta. O cuando haces un evento público que de repente no aparece nadie y no hay forma de ocultar eso porque siempre hay alguien del oficialismo, pero también del partido opositor, claro, que graba eso, que le hace la fotografía. Así es. Y bueno, en menos de lo que canta un gallo ya está en todos los medios. Y si nos vamos a los hechos, ¿cómo está el favoritismo? ¿Cómo está el favor, la intención de eso de por qué no votarías, por quién? Mira, sí. yo creo que la tasa de rechazo del partido de gobierno está alta y está alta básicamente por lo que ha sido su propia gestión. O sea, tienen 3 años y medio y han impactado de una manera negativa en la calidad de vida de la gente. Eso queda de manifiesto no solamente en los precios de todos los alimentos, sino en los servicios públicos. Nosotros estamos ahora reviviendo cosas que ya se creían superadas, los apagones, el tema de la salud y la educación se ha retrotraído a unos niveles que eran impensables ya, ¿no? La mortalidad materna, la mortalidad infantil, los indicadores han ido cayendo de una manera negativa, lo que te da a entender la ausencia de políticas públicas que realmente vayan a favorecer lo que debería ser un sistema de salud pública efectivo y eficiente, un sistema de educación donde efectivamente se garantice un proceso, enseñanza, aprendizaje, donde nuestros niños en las aulas puedan adquirir los conocimientos que necesitan para poder ser entes competitivos en un mundo muy competitivo cuando salgan de esas aulas. Y cuando tú te vas a todas las otras áreas, la seguridad ciudadana, el campo dominicano muy descuidado, las vías públicas muy descuidadas, y este es un gobierno que tiene una fijación con cualquier tipo de pretexto o excusa. Nada es su responsabilidad. No, la guerra y el COVID. Recordemos que esas son las principales razones de todo lo que está pasando. Claro, lo que ocurre es que el COVID fue una pandemia, como todos sabemos, global, afectó a los 198 países por igual. Sin embargo, nuestro país siempre estuvo en la cola de los indicadores. La guerra Rusia-Ucrania también.
Entonces lo que uno se pregunta es, bueno, si la guerra afectó a todos los países por igual, ¿por qué razón nuestro país tuvo 2 años con el índice de precios más alto de la región latinoamericana luego de Argentina, por ejemplo? Pero no solo canasta básica, también otros. Todos. Y cuando nos vamos al plano de la propia pandemia como tal, el COVID también, igual. O sea, los servicios públicos, los peores números. La atención al COVID, los peores números. Y tú te preguntas, bueno, pero se trabajó por lo menos porque se consiguió la vacuna. Sí, se consiguió la vacuna. ¿Recordamos cuál fue la primera vacuna que llegó aquí? Sí, claro. La Sinovac. Vacuna que se obtuvo gracias al establecimiento de relaciones con China. Un país que esta gestión de gobierno maltrató desde un principio y al final fue quienes le sacaron las castañas del fuego cuando llegaron los primeros lotes de vacuna. Dicho sea, cuando se le critica la alta cantidad de préstamos que se tomaron durante el 2020-21, alegaron que era por el COVID, ¿no? Y por todo el financiamiento al programa social o a los programas sociales vinculados a eso. Pero cuando tú te vas a ver los números fríos del Banco Central que están ahí y que no mienten, tanto en COVID como financiamiento de todos esos de fase 1, fase 2, quédate en casa, para ti fueron 2.800 millones de dólares. Y en el 2021 iban ya por 17.000 millones de dólares prestados. ¿Qué se ha hecho ese dinero? Esta gestión tiene más de 300.000 millones de pesos depositados en cuentas nacionales. ¿Haciendo qué? Haciendo nada. Préstamos que recordemos muchas personas del actual partido de gobierno pues estuvieron criticando cuando era el PLD. Recuerdo ese congreso y en este momento pues ya hay excusas, hay razones para todo, simplemente justificar. Y óyeme, los préstamos no son malos, siempre y cuando sean para inversión pública. El inconveniente es que... Tangible, medible. Claro, claro, inversión pública. Okay. Cuando te digo inversión pública es porque va a haber ese proceso de inversión de capital en una obra que va a dar un retorno, además, y que significará un servicio para la sociedad dominicana. El inconveniente es que en el último año y medio la mayoría de los préstamos que se han tomado no han sido para inversión, sino para gasto corriente. O sea, es como que tú tomes un préstamo, no para comprar una casa, ni para poner un negocio, ni para comprar un carro, para tú trabajar, sino para tú irte de viaje, para tú irte de fin de semana, para tú irte para un concierto. O la deuda para la deuda. O la deuda para la deuda. Entonces, exacto, es como que tú tomes préstamo, lo metas debajo de tu colchón y no hagas nada con él. Y solamente saques de ahí para tú pagar la cuota mensual. Eso es un acto de irresponsabilidad mayúsculo que esta gestión de gobierno ha estado haciendo en los últimos dos años. Entonces, este es un gobierno, como dice mi amigo Juan Ariel Jiménez, que tiene una difícil vínculo con la verdad. Se le hace difícil hablar la verdad. Y el actual presidente, candidato, que dice que se repostula por el poder de la honestidad, se comporta todos los días diciendo una cosa y haciendo 180 grados diametralmente distinto a lo que él dice. Con relación a los préstamos y a esas políticas públicas, sin embargo, República Dominicana sigue creciendo y es uno de los temas que a mí me preocupan. Me han preocupado siempre, crecimiento económico pero sin desarrollo humano. Eso es lo que ha estado pasando. Además, no se ha podido ni siquiera cumplir con las metas mínimas que se planteó el Banco Central. Ahora en este año se está proyectando un crecimiento de 3.2. Hay que ver si finalmente podemos llegar a cerca de un 3, porque la contracción de la economía se va a sentir ahora. Vemos como una tasa del dólar se está deslizando poco a poco y actualmente se está vendiendo al 59 por 1, pero a una cantidad mínima prácticamente. El que quiere más de un monto X, pues lo debe pagar más caro. Entonces, esos son temas que me retrotraen a los tiempos del 2002, 2003, cuando Hipólito Mejía, que hubo una crisis económica fuerte también y hubo un descontrol en la tasa de cambio que, bueno, llegó a estar al 58 por 1, de 17 al 58 por 1. O sea que si vemos la historia, lo que ha sido la gestión económica de los gobiernos del PRM hoy, anteriormente
PRD, yo creo que la nota transversal de todos ellos es la pésima gestión económica. Y solo hay que ir a un colmado o a un supermercado para darse cuenta. Cuando yo leo que supuestamente el índice de la pobreza ha disminuido en 4 puntos, yo me pregunto, ¿pero dónde? ¿Será en la casa de ellos que habrá disminuido? Sin embargo, una de las banderas importantes es exportación, turismo y a propósito que mencionábamos a Juan Ariel ha sido bastante enfático con estos temas y estos números, la terminología que se utiliza para las campañas importantes de turismo y de otros sectores como Pro Dominicana también. Sí, pero ¿dónde está el impacto de eso en la vida diaria de la gente? Porque ahí es donde está la situación, es que el ciudadano de a pie, el ciudadano común, se le está haciendo difícil llegar a fin de mes. Dantes, usted como diplomático que fue y tuvo bastante representación internacional de nuestra República Dominicana. Pero veo que hacen su tarea. Miembro, por supuesto, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, ha tenido la oportunidad de mediar entre visiones, incluso dentro del PLD. ¿Qué se ha conversado en caso de que República Dominicana presente una segunda vuelta? Es un escenario que está ahí. Porque está ahí mismo ya. No, claro, es un escenario que está ahí, es una posibilidad. Entendemos que el actual presidente de la República, candidato a la repostulación, no gana en el mes de mayo en una primera vuelta. Por eso vemos cómo toma acciones hasta cierto punto desesperadas, como sacar de la carrera a la senaduría en el Distrito Nacional a quien fue quizás una de sus principales figuras en la campaña del 20, para poner a un candidato que está totalmente desconectado, que es como aquel cometa Halley que pasa cada 76 años. Bueno, pues él pasa cada 4 años y es alguien que no conecta con el electorado del Distrito Nacional, y eso es una muestra clara y fehaciente de que los números de mayo están un poquito difíciles, porque la intención no es que se gane la senaduría. La intención es que a través de la plataforma política del partido que ese señor tiene, ver si es posible que él pueda, en este caso, garantizarle aunque sea un 0.50% de los votos en el país entero. Él está tratando de sumar como una gallinita, grano a grano, a ver si llena el buche del 50+1 para el mes de mayo. Yo lo veo muy difícil, y entonces en ese caso, en un escenario de la segunda vuelta, donde en ese balotaje va a ir quien quede en el primer y en el segundo lugar, pues yo te puedo garantizar a ti que va a haber un apoyo total de los partidos de oposición, porque si, aunque cada quien lleva su candidato presidencial para mayo en una primera vuelta, si algo tenemos claro todos es que la meta principal es sacar al PRM de esta funesta gestión que en 3 años y medio ha impactado de una manera negativa la calidad de vida del pueblo. Más que política hecha por y para los hombres, me ocupa, como siempre, hablar de la posición de las mujeres. Dentro del PLD, las candidaturas, el trabajo de base, movilizando y también propuestas de cara a ellas, a nosotras, a todas. Yo sé que tengo un hombre delante de mí, sí, pero un hombre que maneja todos los temas. Bueno, yo no sé si maneje todo, pero... La mujer dominicana, sí, PLD y la mujer dominicana votante, el electorado femenino. Mira, para mí la mujer dominicana ha ido ganando espacios cada vez mayores dentro de no solamente la actividad política, sino la actividad en sentido general de nuestro país. Vemos que las principales empresarias o las principales empresas están lideradas o co-lideradas por muchas mujeres. Vemos que en las graduaciones de las universidades la mayoría de quienes se gradúan son también damas. O sea que la mujer ha ido asumiendo... Y las mujeres en el comité político. Y las mujeres en el comité político, las mujeres en el comité político. O el comité central, necesitamos más mujeres ahí. Bueno, mira. Más mujeres, más democracia. Mira, nuestro comité central, déjame decirte que si de algo se benefició en el proceso pasado, fue precisamente de la integración de una serie de jóvenes y de mujeres como nunca se había dado en la historia del Comité Central de nuestro partido. Nuestro partido fue un partido machista durante muchos años, totalmente. O sea, ya se están abriendo. Pero claro, desde el pasado Congreso ¿Están permitiendo a Claudia Rita que haga su trabajo? No es que le estamos permitiendo, porque esto no es un tema de que se le impedía.
es increíble, pero hay un tema cultural en el sector de la política donde la propia mujer se abstiene de participar. Prefiere votar a un hombre. Donde la propia mujer apoya a un hombre antes de a una colega, y eso es algo que nosotros nos sorprendemos porque están las participaciones ahí disponibles para que ellas puedan integrarse, pero no lo hacen. Pero no vayan a una cuota y después quitarla, como ha pasado. No. En el PLD y otros partidos. No, eso es ilegal. No, ha pasado. El PLD es un partido respetuoso de la Constitución y de la ley. Y la Constitución dice claramente en el artículo 39, establece el derecho a la igualdad y llama a que el Estado tome todas las medidas legales y administrativas para garantizar cada día más la equidad. Y la ley de partidos también. Y así lo hemos hecho, lo hemos planteado. Se está empujando en estas elecciones. Siempre, pero no solo en estas elecciones. Pero con recursos económicos también, porque siempre se ha dicho que la mujer no tiene la misma oportunidad de buscar patrocinio, apoyo, empuje económico, porque sabemos que hay muchas candidaturas. Pero eso es un tema. Pero el partido también tiene que ayudar un poco a empujar eso. No, porque espérate, el partido hace su trabajo y recibe fondos públicos. Ahora, el partido tiene que distribuir esos fondos públicos entre más de 4.100 candidaturas a nivel nacional, sin tomar en cuenta si son mujeres o si son hombres. ¿Por qué? Porque entonces ahí estaríamos siendo discriminatorios del hombre por darle a la mujer, ¿no? O sea que yo creo que es un tema... Yo tengo que abogar por las mujeres. No. Y los hombres tienen y yo su camino allanado y tienen sus puestos ahí. Ahora las mujeres necesitamos más participación. Yo abogo más también por la mujer. Ahora, para que ella tenga una mayor participación, tiene que decidirse, tiene que involucrarse. ¿Por qué? Porque desde las gradas usted no va a lograr romper. Por eso yo me quito el sombrero ante una serie de dirigentes que nosotros tenemos de larga data en nuestro partido, porque yo solo me imagino lo que les costó a ellas en ese sentido poder llegar a donde se encuentran hoy. Tú tienes a Cristina Lizardo, actualmente candidata a la senaduría de la principal provincia, de la más grande de este país, Alejandrina Germán, doña Margarita Cedeño, que fue vicepresidenta de la República, Milagros Ortiz Bosch también dentro de su partido, fue la primer vicepresidenta de la República, y así hay muchas otras mujeres en todos los partidos políticos que se han atrevido y han participado. Y yo creo que son un reflejo de lo que pueden llegar a ser todas las otras damas que así se lo propongan. Ahora, tienen que proponérselo. Claro. Tienen que actuar en consecuencia. Hay algo importante y es que el partido de gobierno, el PRM, utilizó, y voy a utilizar muy responsablemente ese término, utilizó a personas de movimientos sindicales, movimientos barriales, gente que estaba en las calles demandando y exigiendo derechos. Los conozco a todos y a todas y están en el gobierno. Claro, la sociedad civil que ya no existe. Y a mí me preocupa porque alguien debe hacer el contrapeso y no solo desde los partidos políticos, también desde las organizaciones de la sociedad civil, porque esa sed de poder es comprensible y yo por supuesto que apoyo el desarrollo político de cualquier muchacho o muchacha. Sin embargo, nos hemos quedado sin voces para contrarrestar un poco todo lo que se publica, todo lo que se hace. Entonces, viene la pregunta, ¿ha considerado una estrategia similar? ¿Ha estado cooptando voces de la sociedad civil, el PLD, para unirse a la campaña política? No, tú sabes que nosotros hemos tratado de mantenernos al margen de esos procesos sociales, porque entendemos que debe ser algo lo suficientemente sincero, lo suficientemente real y orgánico. Creo que una muestra de que todo lo que hubo no era así, es lo que estamos prácticamente viendo. Lo que querían era un puesto público, no era otra cosa. En los otros países tú te puedes dar cuenta de que la sociedad civil, independientemente de los partidos que lleguen al poder, siguen manteniéndose, siguen siendo sociedad civil. Aquí tú analizas cualquiera de las instituciones de todas esas organizaciones, todos están en el gobierno de una u otra manera, o con un puesto, o con un contrato, o una consultoría, y entonces, tal y como tú planteas, las voces han desaparecido, las voces no políticas. La pregunta es, ¿eran voces no políticas? Yo creo que no. No, y mucha gente se montó. Yo creo que eran voces políticas disfrazados
de sociedad civil. De una marea verde. Y entonces, claro, de una marea verde por un lado, participación ciudadana por otro, que no ha dicho ni ji con el contrato de Aerodom, el contrato más dañino, más lesivo, más opaco, más poco transparente y más leonino que pueda existir. Que, ojo, y quiero aclarar esto porque duramos 8 años produciendo y conduciendo así las cosas para la garantía de los derechos, principalmente derechos civiles, derechos fundamentales en República Dominicana. Y a ese espacio vino todo mundo, ¿eh? Y yo estuve en la Marcha Verde y yo apoyo la lucha por la corrupción y el fin de la impunidad. Claro que sí, me van a ver, y por los derechos de las mujeres y los derechos de las poblaciones vulnerabilizadas. Sin embargo, lo que no me gusta es que me tomen de tonta, a mí y a un grupo de mujeres y hombres de este país que cree que el cambio es posible, no solo desde los partidos políticos. También los medios de comunicación tienen su trabajo para empujar, para orientar y para movilizar a la gente a que piense y haga, no solamente que piense, que haga también. Es buena la aclaración, porque tengo muchos amigos y amigas que están. No, yo también. Y no es un asunto de PLD también. ni de PRM, es un No, asunto de también. justicia, es un asunto de claridad, de honestidad y de integridad. De coherencia. De coherencia. Aquí este espacio, ni el PLD ni el PRD, ninguno lo mantiene ni lo van a mantener, entonces hay que ser un poco más creíble, más coherente. Si usted quiere participar de la política partidista, bueno, ¿por qué Hágalo, no? Felicidades. Eso no es ningún pecado. Hay gente que no le interesa. Disculpe. No, por la interrupción. Eso es así, no, eso no es ningún pecado. Lo grave de este tipo de situaciones es que cuando tú no tienes un contrapeso, eso puede dar pie a que la balanza se vaya totalmente de un lado. Y al final del día eso no trae resultados positivos. Dantes, aquí hay una cantidad de personas con influencia en redes sociales que toman una nota y la publican, sin cuestionar, preguntar, verificar. Claro que no, porque es que entonces, hay 8.000 millones de pesos que están en la disposición. Pero eso es preocupante. Claro que sí, pero por eso digo, es que no hay un contrapeso. Porque la información es un derecho. Porque lo que era un contrapeso ha sido subastado, ha sido comprado. Entonces hay autocensura. Creo que ya se han calmado los chicos de este gobierno, pero hace un año y pico todavía llamaban a los medios cuando alguien criticaba una gestión, a un ministro, a una institución X, para que sacaran eso del aire o esto y aquello. Creo que le han ido bajando un poquito. Ahora, lo que yo sí te puedo garantizar es que ese pueblo que está ahí fuera, que no tiene nada que ver con eso, que se levanta a votar y que las estructuras de los partidos nos encargamos también de llevarlos a votar, son los que finalmente van a decidir en estas elecciones. Llevarlos a votar, ahí abrió algo, Dantes, para ya casi concluir esta entrevista, y es el día D. Quien no tiene los recursos para movilizar a su población votante, difícil, y esto es hartamente sabido por cualquier partido político. Entonces, ¿cómo hacerle entender a la gente que su voto no debe ser comprado, no debe ser, ¿verdad?, utilizado? Mira, yo creo que no es tanto un tema de que se compre voto, es un tema de una realidad material que está ahí. Yo conozco gente que no tiene dinero para salir de su casa a ir a votar. Y a mí me lo han dicho ciudadanos. Yo voy a votar si me vienen a buscar. Exactamente. Pero también hay otros que te dicen, ¿y si me dan lo mío? Bueno, pero ya, exacto. No, porque hay de todo en la viña del Señor. Me lo han dicho a mí, que he ido a reporterear. Hay de todo en la viña del Señor. No, porque lamentablemente el clientelismo político... Eso es parte de nuestro ADN. Es parte del ADN, que son de las malas prácticas que no deben continuar y que hay que tratar de erradicar de golpe y de porrazo, que no va a ser posible. Se va a ir confinando con el paso de los años hasta disminuirlo y llevarlo a una mínima expresión. Pero eso continuará porque forma parte ya de la psiquis social del pueblo dominicano, del elector dominicano. Ahora, pero no para es quien mentira, está en el gobierno es más fácil utilizar los recursos del Estado. Pero claro que sí, pero yo... Y entonces, si el PLD no pero está en yo el la gobierno, semana pasada denuncié ante la Junta Central ¿de Electoral dónde van a buscar? Los 6 primeros casos en que funcionarios del gobierno estaban haciendo uso de los recursos de las instituciones que ellos manejan para, junto con los candidatos de su partido, en ir a entregar y a dar dádivas para que esa pobre gente entienda que me está llegando esto por el candidato fulano. No, usted tiene derecho a que eso le llegue como parte de una política de asistencia social. No se deje engañar por los funcionarios de este gobierno. ¿Por qué? Porque le van a intentar convencer de que por aceptar algo
vote un día por estas personas, pero van a ser en todo caso 4 años de miseria, de penumbras, de problemas que usted y su familia va a estar pasando, salvo que usted quiera seguir pagando los plátanos a 25 pesos o a 35 pesos, ya esos son asuntos, ¿no?, de un masoquismo. Ahora, yo no conozco una sociedad que haya reelecto inflación, hambre, carestía, apagones, malos tratos y unos servicios públicos que no funcionan desde la A hasta la Z. Yo no sé quién está trabajando esos mensajes claves del PLD, pero están geniales. Yo te felicito. Reelegir la miseria. No, ¿A quién se le ocurrió ese mensaje? No es un tema que se me ha ocurrido. No es a mí. No, es un tema de un análisis. Claro, yo lo digo desde la comunicación. Están haciendo su trabajo y me gusta, porque la oposición política es necesaria para el contrapeso, para hacer pensar a la gente en otra dirección, porque sabemos que la publicidad gubernamental acapara absolutamente todo. Entonces, ciudadanía, como le decíamos antes, y ahora en esta entrevista un poco más personal, yo aprovecho los minutos para que esa reflexión se mantenga en los próximos semanas y meses. Es un año complejo para toda la República Dominicana y ese país que no solo se concentra en el Distrito Nacional o en el Gran Santo Domingo, salga, hable con la gente, vaya a ver, haga su propia noticia, haga su propio reportaje y, ¿por qué no?, mida y sea fiel a su ideología, a lo que sea que usted quiere que les represente en el futuro inmediato. En eso yo creo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Tatiana. Un placer. Este caballero vino después de agotar una agenda de trabajo muy compleja y estaba un poco aquejado de salud. Así que mi gratitud por ese tiempo concedido. Para mí ha sido un gran placer. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Bye, bye.